Con gran alegría, todo el pueblo de Dios que peregrina en la Argentina ha recibido la noticia de la pronta beatificación, ya firmada por el Papa Francisco, de Fray Mamerto Esquiú. Así que queremos volver a hablar de Fray Mamerto y contar esta alegría que tenemos todos. Por eso estamos ya conectados con el padre Marcelo Méndez, que es vicepostulador de la causa. Así que bienvenido, padre, y gracias. Y qué alegría esta noticia. Gracias por contactarme. Es una alegría enorme. Apenas sabida la noticia, el viernes pasado a las 2 de la tarde Argentina, la hemos transmitido a todos los medios y justamente le decía qué hermoso que es despertarse con buenas noticias, porque estamos pasando momentos tan difíciles, oscuros, opacos, y entonces encontrarse con estas buenas noticias es como una caricia que Dios nos da en este momento de gran dificultad. ¿Podemos hacer una breve semblanza, contar quién fue Fray Mamerto Esquiú? Bueno, Fray Mamerto Esquiú nace en una familia humilde, allí en Catamarca, en hoy lo que se llama San José de Piedra Blanca, en la parte, o que hoy se llama en el departamento Fray Mamerto Esquiú, en honor a Fray Mamerto. A los 5 años se enferma y su mamá le hace una promesa a San Francisco que si le da la salud lo iba a vestir de franciscano, con el hábito franciscano, y así que desde los 5 años hasta después de muerto, Fray Mamerto Esquiú vistió el hábito franciscano. Luego entra en el convento, allí se va formando, va estudiando, hace el noviciado, a los 17 años hace sus votos solemnes, y a los 22 lo ordenan sacerdote, y continúa sus estudios, también trabajando ya en el convento, en la formación. En ese entonces Catamarca es un lugar de gran cultura. De allí salieron varios obispos, allí se formaron varias personalidades. Ya Fray Mamerto Esquiú demostraba esta inclinación a lo que era el estudio, a profundizar lo que era el estudio, lo que era el interesarse por las personas, por los problemas sociales. Va adelante, lo hacen, tiene un momento político, él también es diputado allí en su provincia, y luego cuando se trata de elaborar y de jurar la Constitución del 1853, Fray Mamerto Esquiú tiene un momento decisivo, importante, con aquel discurso famoso que él comienza en latín, Letamur de gloria vestra, nos alegramos de vuestra alegría, de vuestra gloria. Y entonces allí lo esencial de Fray Mamerto Esquiú es ese llamado a la unidad y a la justicia. Él decía que sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay verdad. Y entonces allí desarrolla todo un íter, digamos, con una visión social, que es lo que el Papa ha enfatizado cuando ha decretado la beatificación, la pronta beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Luego sigue todo su camino, funda diarios aquí en Argentina, sobre todo en Bolivia. El Heraldo, allí lo funda en Tarija, hace un gran trabajo en Sucre, sigue por Perú, Ecuador, y ya empieza a sonar que lo quieren hacer obispo de Paraná, y él dice que no, absolutamente. Ya después formalmente le dice que va a ser arzobispo de Buenos Aires, y entonces dice, bueno, no, esto no es para mí, y se va del país, luego se va a Roma, Tierra Santa, y allí pasa unos momentos muy grandes de su vida. Él en su diario dice, estos son los momentos más hermosos de mi vida. Esa entrega espiritual al Señor, esa semejanza a ese Cristo crucificado al modo franciscano. Pero el padre general lo convoca a Roma y le dice, no, tenés que volver a Argentina para restablecer la vida comunitaria en los conventos y la vida religiosa. Volviendo a Argentina, el internuncio que hay en ese momento, porque en ese momento no hay nuncio en Argentina, le dice que el Papa lo había nombrado obispo de Córdoba. Y el otro dice, pero no, dice, mire, el Papa ya lo ha nombrado. Entonces, Fray Mamerto Esquiú dice, si el Papa lo quiere, Dios lo quiere. Adelante. Y allí su tarea como pastor en Córdoba son apenas 3 añitos, pero hizo tanto, se dedicó tanto al pueblo de Dios, a los más pobres, a los más necesitados, que su memoria ha sido imborrable.
en esa vestimenta que le puso su mamá, ¿no? El hábito franciscano de tan chiquito lo marca claramente, ¿no? ¿Cuál ha sido el peso de la espiritualidad franciscana en la vida de Fray Mamerto? Bueno, los frailes franciscanos en Argentina han tenido siempre una relevancia, siempre han estado muy cerca del pueblo, y sobre todo en este norte argentino la presencia de los franciscanos siempre ha sido muy fuerte, ha quedado siempre una impronta muy fuerte de lo que es la espiritualidad franciscana. Y Fray Mamerto Esquiú desde pequeño ya ha vivido, ha mamado esa espiritualidad y la ha llevado adelante estudiando, profundizando y creciendo en la fe al estilo de San Francisco. De allí entonces que sí, ciertamente, como usted dice, usted es mujer y se dará cuenta cómo una mamá que desea lo mejor para un hijo, le puso ese hábito promesándolo, como se dice acá, ¿no? Se lo promesa al santo por la salud, que ella tenía un poquito delicada, siempre ha tenido problemas de estómago, Fray Mamerto, y el Señor le concede la gracia de poder llegar a ordenarse sacerdote y luego que lo consagraran obispo. Es interesante también, de acuerdo al relato que usted nos contaba, cómo ha podido provocar, ¿no? Y en el buen sentido de mover los corazones y los espíritus de sus contemporáneos, Fray Mamerto, ¿no? Sobre todo en esta discusión tan importante y en ese momento que usted planteaba, en el momento que la Argentina debía darse la Constitución. Él ha tenido un papel protagónico en ese entonces. Sí, ha tenido un papel protagónico, pero un papel interesante, ¿no? Porque a veces el protagonismo se confunde con las ganas de aparecer y todo lo contrario, él buscaba la humildad, por eso cuando se han estudiado las virtudes que Fray Mamerto las ha ejercitado en grado heroico, las dos que resaltaron tanto ha sido una, sobre todo la humildad. Una humildad profunda por la cual huía a los honores, no quería saber nada y por eso continuamente, cada vez que sentía que lo iban a hacer obispo de algún lado, se iba para el lugar contrario en forma tal de que no lo hicieran obispo. Y después esa lucha grandísima por la unidad de los argentinos. Eran momentos terribles, era un momento de gran anarquía, de tiranía, de guerras fratricidas, han sido momentos espantosos. Y entonces Fray Mamerto Esquiú dice, queridos hermanos, sin la ley esto es un desorden. Todos tenemos que obedecer la ley, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, pero todos tenemos que acatar la ley. Y entonces es cuando él desarrolla todo su discurso en bien de la unidad, de la justicia, de la obediencia y el respeto a la ley, el encuentro fraterno. La prosperidad, pero la prosperidad que sea para todos, no para un grupo, para una élite. Buscar la paz social. Interesante es también el trabajo que hizo sobre buscar una sociedad que sea justa y fraterna. En esto todo su discurso se enfocó. No estaba completamente de acuerdo sobre la Constitución, pero se daba cuenta que lo más importante en ese momento era buscar la unidad, la paz y la concordia. Sí, yo leía el documento de la Conferencia Episcopal Argentina que salió en estos días, ¿no? También, y pensaba en ellos, lo que decía la Comisión Ejecutiva, ¿no? En esta beatificación y Fray Mamerto en sí nos recuerda nuestra vocación de bautizados, nuestra vocación a contagiar y a compartir y a anunciar el camino de las bienaventuranzas, ¿no? Me parece que esa figura de Fray Mamerto hoy nos invita a tomar nosotros, como decíamos, ese protagonismo que no significa figurar, sino que significa hacer para construir una mejor sociedad, una sociedad más justa. Sí, este documento de la Conferencia Episcopal Argentina es bellísimo, realmente ha hecho un resumen hermoso sobre el accionar de Fray Mamerto Esquiú. Y Fray Mamerto Esquiú ha puesto en acto aquello que nos dice San Pablo, ¿no?
muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Fray Mamerto Esquiú, gran conocedor de la Sagrada Escritura, sobre todo cuando fue a Tierra Santa, allí en la tierra de Jesús, ahí tuvo la oportunidad de profundizar aún más sobre la Sagrada Escritura, de la cual él estaba completamente enamorado. Tanto es así que cuando lo hacen obispo en Córdoba, su preocupación primordial han sido los pobres, los más necesitados. Tanto, cuando la gente busca y dice, ¿y dónde es la casa de este obispo del cual todos hablan? Dice, ahí donde veas esa fila de gente que está esperando que les den de comer, de vestir, ahí es la casa del obispo. Él muere en la pobreza más absoluta porque dio todo lo que tenía para los pobres. Se encargó de los pobres no solamente materialmente, sino también espiritualmente. Que esto es lo importante, ¿no? Toda la persona humana, no solamente lo que es la parte física o material. ¿Se sabe algo? Todavía no, ¿no? De la fecha de la beatificación. Es muy pronto. En eso. Estamos trabajando en eso. Ojalá, tal cual, no, porque todos ya queremos saber, ¿no? Claro, ocurre que con esto de la pandemia, esto ha retrasado todo. Ya podría haber sido este año, pero no sabemos ni qué va a pasar. Está todo suspendido ahí esperando a ver que Dios nos dé una señal para saber qué tenemos que hacer. No, lo que sí sabemos, perdón, padre, pero lo que sí sabemos es que va a ser aquí en Argentina, muy probablemente en Catamarca, ¿verdad? O en Córdoba. Sí. No, pienso que será en Catamarca. No me haga decir lo que no puedo decir. Ok. Bueno, perfecto. No, sabemos que va a ser en la Argentina, eso seguramente, sí. Y bueno, esperamos que sea cuando deba ser, cuando pueda ser y cuando la mayoría de todo el pueblo pueda participar también, ¿no? Porque es una gran alegría para todos. Imagínense, se ha trabajado tanto, se ha esperado tanto. El año que viene van a ser los 100 años de cuando se dio, digamos, la patada inicial, el deseo de iniciar esta causa de canonización. Y yo creo que la causa misma y el pueblo de Dios merece que se festeje dignamente y que haya realmente una fiesta hermosa. Para nuestra patria Argentina y para todas aquellas naciones. Ya estoy recibiendo noticias de Filipinas, imagínense, de Filipinas, de Estados Unidos, de Francia y por supuesto de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Y entonces las condiciones tienen que darse para que se haga una ceremonia como Dios manda. Exactamente. Muchas gracias, Padre Marcelo, por este ratito, por compartir con tanta alegría, ¿no? Todo eso que llevamos dentro. En este último tiempo volvimos a pensar en Fray Mamerto porque, bueno, la historia nos puso y las situaciones nos puso la figura de Fray Mamerto como un modelo a seguir. Así que muchas gracias por este ratito. Gracias a ustedes y realmente que Dios les bendiga y continúen haciendo todo el bien que pueden como lo hacen hasta ahora. Paz y bien.